cierra. ¿Qué es un contrato de sociedad? Hola, buenas noches. ¿Es la forma en que se constituye la sociedad? Es que no escuché muy bien la pregunta, disculpe, es que se cortó. ¿Qué es una sociedad? Fue la primera pregunta. Yo contrato, lo escuché, perdone. No sé si sería correcto llamarlo una persona jurídica. Sí, puede ser. ¿Qué más? Formado por dos personas que son civiles, capaces de... se me fue la palabra. Se me fue cómo se dice las personas. Civilmente capaces. Exacto. ¿Y cuál es la excepción a la regla de dos personas? Magda. Buenas noches, licenciado. Según el artículo 1728 del Código Civil, acá nos indica que la sociedad es un contrato. Como decía la compañera, entre dos o más personas, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo en común acuerdo para sus bienes y servicios, para ejercer una actividad económica. Ya. Bueno. ¿Y cuál es la excepción a la regla de la sociedad? De que son dos o más personas. ¿Cuál es la única excepción a la regla? Michelle Velázquez. Las sociedades de emprendimiento. Muy bien, Juan Luis Valencia. Así es. La sociedad de emprendimiento es la única excepción a la regla de que sean dos o más personas. La sociedad de emprendimiento puede hacerlo una sola persona. Una sola persona. Entonces, para que lo recordemos. Entonces, veamos, pues, la sociedad, pues, está conformada. Disculpe, dijo, ¿cuál fue la sociedad que indicó? No escuché, perdone. La de emprendimiento. Muchas gracias. Pues como muy bien ahí Magda se los leyó, la sociedad es un contrato típico civil mediante el cual dos o más personas, estamos hablando del contrato ya específicamente, mediante el cual dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse ganancias. Si no se pueden dividir las ganancias, ¿de qué estaríamos hablando entonces? ¿De una? Si no se pueden dividir las ganancias, ¿de qué estaríamos hablando entonces? Pues el emprendimiento. No, porque el emprendimiento es una sociedad mercantil y por ser una sociedad mercantil sabemos que todo lo mercantil, su objetivo es generar lucro. Una sociedad civil, ¿no? ¿Una sociedad civil o una asociación civil? Asociación, perdón. Sigamos, pues. Entonces veamos qué características de este contrato. Este es un contrato principal, es absoluto, es bilateral o plurilateral. Es bilateral cuando hay dos personas y plurilateral porque existen diversidad de personas. Por lo tanto, puede ser que las obligaciones y los beneficios sea en una diversidad, o todos se comprometen hacia una persona o todos reciben el beneficio de una persona. Es oneroso, intuye personal, de tracto sucesivo, solemne y en una organización abierta. Esto está en la lista de los contratos que se consideran solemnes, porque su requisito esencial es que conste en escritura pública. Los elementos de este contrato son los elementos personales que están los socios, que podemos dividirlos en dos, el socio capitalista o industrial, y no puede ser menor de dos para el caso de la sociedad civil. También se puede formar las personas jurídicas o personas individuales, también pueden ser parte de este contrato.
Los elementos reales están las aportaciones, que pueden ser dinerarias, no dinerarias o de industria. Sabemos que la diferencia entre el capitalista y el socio capitalista y el socio industrial es que el capitalista, por lo general, mucho es el que va a aportar dinero, mientras que el socio industrial lo que va a aportar esa capacidad, digámoslo así, por decirlo así, de que él tiene para poder hacer que valide la empresa. Como en la sociedad. Ejemplo sería que, supónganse que ustedes quieren formar una sociedad con otra persona, pero ustedes no tienen el capital para formar una firma de abogados, pero ustedes sí son abogados y notarios. Entonces usted dice, bueno, yo voy a poner todo lo que corresponde a la abogacía, todo el conocimiento y todo lo que implica. Voy a estructurar, ya tengo mi banco de escrituras, todo eso lo voy a aportar y eso lo voy a denominar la sociedad industrial. Voy a ser el socio industrial. Y el capitalista, pues por excelencia, aporta dinero. Las aportaciones, pues se pueden dar dinerarias, específicamente en dinero, no dinerarias, yo voy a dar bienes, y las de industria, pues que son todas aquellas cuestiones intelectuales. El elemento formal es que debe constituirse en escritura pública, no solo porque debe inscribirse en el registro, de personas jurídicas si fuera una sociedad civil, o debe inscribirse en el registro mercantil si fuera una sociedad mercantil. ¿Dudas? Lick, disculpe, no le escuché las no dinerarias. Son bienes. Todo lo que no sea representativo, todo lo que no sea dinero. Gracias. Muy bien. Veamos que los artículos 1728 empieza con la definición del contrato de sociedad. En el 1729 del Código Civil se establece por qué es solemne. En el caso del plazo, sabemos que tienen que tener un plazo y que puede ser de duración limitada, pero cuyo plazo no sea posible fijar. También se entenderá que la duración será por el tiempo necesario para la realización de aquel objeto. Se pueden crear sociedades que su plazo sea para poder cumplir con algo que quieren que en conjunto no lo pudieran hacer, sino necesitan agruparse y con base a esa agrupación llevar a cabo un objetivo para alcanzar una meta, pero finalizada la meta no tiene razón de existir esta sociedad y por lo tanto se diluye. En el artículo 1730 está el fundamento legal de qué es lo que debe de contener la escritura de constitución de una sociedad. El objeto de la sociedad, la razón social, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad y capital. Recordando que el objeto de la sociedad es a qué se va a dedicar. La razón social es la denominación, el nombre con el que se va a conocer. El domicilio de la sociedad es donde va a estar ubicada. La duración es si va a ser para un plazo fijo, para un plazo indefinido, o si va a ser para un plazo que va a depender de una construcción, una obra o lo que se tenga en proyecto. Y el capital, que es lo que va a aportar cada uno de las personas. Efectivamente, también está la parte de las utilidades, pérdidas, cómo se van a asignar y todo ese proceso de cómo se va a repartir, la cantidad que pueden tomar periódicamente los socios, modos de resolver diferencias que surjan entre los socios, la forma de administrar la sociedad y los demás pactos que acuerden los socios. Estos contratos, hay que tomar en cuenta que el contrato que vimos la semana pasada, que fue el de la sesión anterior, que fue el de la hipoteca y el de la prenda, que ahora se llama garantía mobiliaria, son contratos que tienen su fundamento de sus requisitos especiales. Están no solo los que debe de cumplir dentro del Código de Notariado, sino también los que especifica el Código Civil. Ojo, porque ahí les pueden preguntar cuáles son en el examen, cuál es el fundamento legal de los elementos que conforman el contrato de sociedad. Entonces no se vayan a ir al Código de Notariado, ahí se tienen que ir al Código Civil a buscar el artículo que acabamos de ver. El pacto leonino, que este es un pacto
donde es lo que se establece que ¿alguien sabe la historia del pacto leonino? ¿Por qué se denomina el pacto leonino? No, Lick. ¿No? ¿Alguien más? No, licenciado. Vale. El pacto leonino es una historia que lo que cuenta es que estaba el león, estaba una jirafa, una cebra y estaba, creo que era una liebre, pero eran dos animales, digamos, de un rango no tan con tanta fuerza como el león. Y lo que hace el león es que les dice, tuvo que haber sido animales de carne, que comen carne. Creo que era el león, una hiena podría ser. Bueno, no recuerdo también quiénes eran, pero eran tres animales, entre ellos uno estaba el león. Lo que cuentan es que vienen y coordinan para que en conjunto hagan caza. Cuando hacen la caza, obtienen al animal que se iban a comer. Lo ideal es que se repartiera en partes iguales, es decir, 1/3 del animal en cada uno. Pero viene el león y lo que les explica o les dice es que no, que él merece la mitad porque es el más grande de los tres. Yo creo que eran unos más pequeños. La mitad le corresponde a él por ser el más grande de los tres. De lo que sobra, que sería 1/4, él dice que de ese cuarto le corresponde la mitad otra vez porque él es el más fuerte de los tres. Y luego de la otra mitad que corresponde, dice que también esa le corresponde a él porque él es el rey de la selva. Y al final le dice a ellos que si alguno de ellos tiene objeción, de todos modos se los iba a comer. Entonces, el pacto leonino, por eso se denomina así, porque es un pacto donde una de las partes tiene más poder sobre las otras partes de la sociedad y entonces absorbe la totalidad de las ganancias que puede llegar a producir. Tanto en mercantil como en civil, el pacto leonino es prohibido y son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas del contrato de sociedad que estipule que alguno de los socios no participa en las ganancias. Entonces yo no puedo formar una sociedad con Amelia, con Judith, con Miley y con Magda y decir, ¿saben qué? Todo el beneficio le va a quedar solo a Miley y los demás no queremos nada. No se puede. Si no quieren nada, ustedes lo reciben y se lo entregan a ella, pero no puede quedar pactado dentro del contrato que ninguno de los socios que están aportando para formar la sociedad puedan tener en su poder ganancias. Eso es el pacto leonino. Provisión entre los cónyuges, y es que los cónyuges no pueden celebrar entre sí contrato de sociedad que implique la formación de una persona jurídica, salvo que figure como consorcio terceras personas y se obtenga también el caso de sustitución legal. A lo que se refiere en este caso es que si dos esposos resulta que quieren formar una sociedad, hay prohibición. Aquí ya se los dieron cada de algún lugar, pero ya se los dieron. Ya se los pusieron, no sé dónde lo sacaron, pero está bien. Está toda la información ahí. Era la vaca, la cabra, dice era el león, la vaca, la cabra y la oveja. Sí recordaba que eran otros 4 animalitos. Y de una presa, aunque la vaca no, es irónico porque la vaca no come carne, la cabra no come carne y la oveja tampoco come carne. Por eso tendría que ser 3 animales que sean carnívoros al final. Se puede contratar contratos de sociedad donde un socio no recibe ganancia, préstamos con intereses excesivamente altos. En el caso de los intereses, no, ahí no entra. Cláusulas abusivas en contratos de adhesión tampoco entra porque el pacto leonino se establece específicamente en lo que estamos viendo en relación a las ganancias y a las sociedades. No sé dónde sacaron la información, pero ojo ahí de dónde sacan la información. Es mejor que siempre lo consulten de un libro, porque al menos eso está mejor filtrado, aunque a veces los libros también tienen error. Sigamos, pues. Les explicaba, entonces, los cónyuges no pueden formar una sociedad a menos que haya una tercera persona. Eso sí puede llegar a pasar.
Razón social, la razón o firma social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más con la agregación de la palabra sociedad civil. Por eso es que ustedes ven que a veces aparece, por ejemplo, Hernández y Petrona SC, que quiere decir sociedad civil. SA, sociedad anónima. El otro es que LTDA, sociedad limitada. Y así aparecen las distintas denominaciones que lo vieron ustedes en mercantil. ¿Dudas? Sigamos. Sí, Josman. Buenas noches, Lick. Solo quería preguntarle, ¿verdad?, si acerca del pacto leonino es parecido a la palabra de la plutocracia, cuando los accionistas predominan las acciones de las personas, ¿verdad? ¿Sería casi lo mismo o es totalmente...? No. Los beneficios que pueden haber en el caso, esos beneficios también son temporales, pero sí pueden haber pactos dentro de la sociedad que digan que la figura de los socios fundadores es la que figura ahí, ¿cierto, Isaías? Que a veces dan que un socio fundador puede tener ciertos beneficios en comparación de otros socios, pero eso no es un pacto leonino, porque es como darle un beneficio, que son beneficios sociales, por decirlo así, que la sociedad le da a aquellos que se consideran los fundadores, los socios fundadores de la sociedad, que son los primeros que dieron los aportes, estuvieron luchando porque funcionara y demás, y de ahí a todos los otros se les da. Pero no son pactos leoninos, porque el pacto leonino como tal, la característica es que los socios no reciben nada. Esa es como la característica, que no puede suceder que hay una sociedad y que la gente que es socia no reciba nada. Tiene que recibir. Ya la forma de repartir, pues ya eso puede ser que uno reciba el 1% y el otro recibe el 80%, pero así lo decidieron hacer ellos. Digamos que ahí no hay pacto leonino, porque la clave es que no vaya a recibir nada. Ok, le agradezco. Con gusto. Entonces, la responsabilidad es de tipo subsidiaria, es que las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad y si estos no fueran suficientes con los bienes propios de los socios. Por esa es una razón de por qué no tenemos tantas sociedades civiles, sino más sociedades anónimas. En la sociedad civil, como la responsabilidad es subsidiaria, quiere decir que supóngase que formamos una sociedad con Juan, con Josman, con Amelia, con Abner. Yo no tengo casa, por ejemplo. Yo solo di mi aporte de 100,000 quetzales y todos aportamos 100,000 quetzales. Pero resulta que Amelia tiene fincas, Abner tiene carros, Josman tiene chalet y tiene un montón de bienes, y Juan Luis tiene inclusive hasta otra sociedad y cosas como esas. Resulta que nosotros nos comprometemos, somos 1, 2, 3, 4, 5, y nos tenemos como capital 500,000. Y nos comprometemos a una situación de pongamos 800,000 quetzales. Resulta que no logramos cumplir, y como no logramos cumplir, nos piden que nos responsabilicemos sobre eso, la sociedad como tal. Resulta que la sociedad solo tiene 500,000, faltan 300,000 para cumplir con las obligaciones que se adquirieron y que no se pudieron cumplir. Esos 300,000 van a ir sobre los bienes de Amelia, sobre los bienes de Abner, sobre los de Holman, sobre los de Miley, sobre los de Juan Luis, pero los míos no, porque yo no tengo nada. Pero ellos que sí tienen, todavía van a perseguir sus bienes para que respondan por los compromisos que la sociedad adquirió. Los socios deben de poner en la masa común dentro del plazo convenido con sus respectivos capitales cuando son socios capitalistas. Y los socios que ponen su industria, socio industrial en común, darán cuenta a la sociedad de las utilidades que hayan obtenido del ejercicio de esa industria. ¿Dudas con estos artículos o en general? ¿No? Bueno, sigamos pues. Entonces, ¿qué obligaciones tenemos? Pues las obligaciones previas, tenemos pactar los honorarios, documento de identificación de los socios, determinación de quién fungiera como socio administrador, acreditación de las aportaciones dinerarias y no dinerarias, título de propiedad,
denominación del objeto, denominación del domicilio y el plazo de la sociedad. Todas esas son previas que ustedes ya tienen que tener antes de sentarse a hacer el contrato. Posteriores, pues testimonio especial al Archivo General de Protocolo, testimonio para el cliente con duplicado, registrar en el registro de personas jurídicas, elaboración del acta de nombramiento del administrador y registro del acta en el libro de nombramientos del registro de personas jurídicas. Y el impuesto que paga, pues el testimonio especial va a pagar un impuesto de 2 por millar de timbre notarial. El testimonio paga el timbre fiscal del 3% sobre el monto del capital autorizado. Ahora, la estructura básica de la escritura de sociedad civil es una escritura muy grande. Ustedes. Esta es una de las escrituras para los que sí la hicieron. La escritura de sociedad civil les llevó hojas de hojas de hojas de hojas hacerla, porque es una de las escrituras más largas. Pero cuando que alguien me preguntaba, mire, Lick, yo en la escritura de la sociedad anoté una modificación a la escritura. Y le decía yo que eso no se lo iban a recibir, porque el objetivo de esa escritura es que conste con todos los posibles. Entonces veamos que la primera cláusula lo que vamos a tener es los antecedentes. No, al revés, las que sí lo hicieron tienen los puntos correctos y los que no lo hicieron pues tienen puntos menos. Pues antecedentes que en ellas se estipule se estipula por el presente acto constitutivo y organización de una sociedad civil. O sea, ahí se hace constar que se va a iniciar la sociedad civil. Luego se va a decir cómo se va a llamar la sociedad civil, o sea, cómo se va a identificar, es el término correcto, denominación social. Luego, cuál es el objeto, qué bienes y servicios se van a ofrecer, sobre qué va a versar esa sociedad civil. Luego el domicilio, dónde va a estar ubicado, si va a ser una sociedad civil con domicilio en Guatemala o va a ser en algún departamento, inclusive fuera del país. El plazo, y luego el capital, luego el ejercicio social o contable del cuánto al cuánto es. Casi todo el mundo pone del 1 de enero al 31 de diciembre. Juntas generales, plazos, votaciones, modos de convocarlas. Recuerda que las juntas generales es donde están todos los socios. El consejo de administración, su organización y responsabilidad, por quién va a estar conformado el consejo de administración, quién va a ser el que dirija el consejo de administración, por cuánto tiempo el consejo de administración va a existir, cómo van a hacer para modificar el consejo de administración, nombramientos, quién nombra, si existen los socios directores y los administradores, cómo los van a nombrar, cada cuánto van a estar en el puesto, si son puestos de varios años, si son puestos rotativos de cada cierto tiempo, utilidades y pérdidas, cómo vamos a repartir las utilidades, cómo vamos a repartir las pérdidas, la reserva de capital, cuánto dinero del que ganamos vamos a reservarlo para que nuestro capital vaya aumentando, emolumentos de los socios, gastos personales de los socios, montos y provisiones, cuánto dinero puede recibir cada socio, porque como todos trabajan por el momento en la sociedad, entonces yo voy a ir a hacer una gira para promover la sociedad, bueno, cuánto le vamos a dar por esos gastos a los socios, o por sus gastos personales, invitó a comer a alguien, pero no lo invitó, o fue él a comer, se considera un gasto personal y se le va a reconocer o no. Derechos, obligaciones y provisiones de los socios, qué derechos tienen, ahí entra lo que preguntaba el compañero, si existen socios fundadores, qué derechos tienen cualquier socio, qué obligaciones tienen, qué prohibiciones. Por ejemplo, un socio de esta sociedad no puede ser socio de otra sociedad con las mismas características que la nuestra, formas de resolución de conflictos o diferencias, cómo nos vamos a resolver los conflictos. Ahí es donde entra una cláusula que se llama la cláusula compulsoria, que es donde nos comprometemos a si nos vamos a ir a un arbitraje, lo vamos a hacer por medios alternos de resolución de conflictos, o definitivamente nos vamos a ir a juzgados, renunciamos al fuero de nuestro domicilio, lo mantenemos, cómo se va a llevar la contabilidad, qué tipo de contabilidad van a llevar, si es una contabilidad de tipo internacional o una contabilidad reconocida en Guatemala, la disolución, cómo vamos a hacer ese proceso de disolución, cuáles son las causas para determinar la disolución, que casi siempre está en la ley, la liquidación luego de que se ha disuelto la empresa, la sociedad, entonces tenemos que liquidarla con lo que sobró, responder a los acreedores, luego las disposiciones complementarias, qué otras cosas queremos anotar, y por último, la aceptación. Se cuenta, es un contrato muy largo y por ende también es un contrato que ha de ser muy bien pagado. Dudas con el contrato de sociedad civil.
Ninguna. ¿No? Y ustedes desde que empezaron con el contrario ya no volvieron a participar, no sé qué les pasó ahí, pero tan bonito. Licenciado, perdone, ¿el fundamento legal? ¿De qué cosa? Es que estoy revisando acá lo de sociedad civil, pero no encuentro nada, ningún fundamento legal. ¿Sobre qué cosa? Sobre el contrato civil. Está en el 1500. 1500. Gracias, licenciado. Son los artículos que mencioné, 1730, 1728, hasta el 1744. Ahí está el contrato de sociedad. Bueno, y ahí encaja todo lo de sociedad civil. Ahí encaja todo lo de sociedad civil. No sé si hay otros artículos más, pero esos son los que yo tengo como importantes. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien, nos vamos a la sociedad mercantil. ¿Alguien sabe la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad mercantil? La diferencia básica, que todo estudiante de derecho debe de saber. ¿Cuál sería la diferencia básica entre la sociedad civil y la sociedad mercantil? Que una es lucrativa y la otra no. No, porque las dos pueden ser lucrativas. Licenciado, la inscripción. Las dos se inscriben. Sé que puede decir, pero en distinto lugar, pero todavía no es por ahí la respuesta que esperaríamos, que todo estudiante... Muy bien, Alex. Esa es la clave para distinguirlos. La clave es que ¿quién los regula? La civil la regula el código civil. La mercantil lo regula el código de comercio. Porque no existe código mercantil en Guatemala. Esa es la diferencia. Esta parte es puro mercantil, usted. Sí que aquí mercantil 1 tuvo que haber sido bien aprobado. Entonces recordemos que los comerciantes son comerciantes sociales, pues son las sociedades organizadas bajo la forma mercantil y tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Ahí hay que ver el artículo 10 donde establece quiénes son comerciantes y quiénes no son comerciantes. Por ejemplo, los notarios no son comerciantes. Pero en el artículo... aquí establece que los tipos de sociedad. En el artículo 2 creo que está la definición de comerciantes, 2.4 por ahí. Está la definición de quiénes son considerados comerciantes y quiénes no son considerados comerciantes. Y los tipos de sociedades mercantiles pues son 6, que es la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento. Las primeras 5 están reguladas en los artículos del primer libro, en el segundo libro, el Código de Comercio, y las otras, está regulada después del artículo 980 y algo por ahí, que es donde se establece que el proceso judicial en todo lo mercantil es el sumario, y después empieza la sociedad de emprendimiento, que es un agregado que tiene por la ley de emprendimiento. En el artículo 14, pues establece la personalidad jurídica. Y recordemos que la personalidad jurídica de una sociedad civil y de una mercantil es distinta a la de cada una de las personas que lo conforman. Por la constitución de la sociedad, las personas o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacer sí o en representación de otro, y queda prohibida la comparecencia de gestor de negocios. Un gestor de negocios no puede formar una sociedad mercantil. El registro, pues el testimonio de la escritura deberá presentarse en el registro mercantil al mes siguiente, y lo relacionamos con el artículo 337 y 338, numeral 5 del Código de Comercio, donde se establece todo el proceso para poder registrar. Esta sociedad pues tiene la formalidad, no solo la formalidad de constituirse en escritura pública, sino además la formalidad de registro. Si no se le llaman, no son sociedades, son sociedades de hecho.
solemnidad de la sociedad, la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo la prórroga, aumento, reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquier otra reforma o ampliación se harán constar en escritura pública. La separación o el ingreso de sociedades en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. La sociedad de emprendimiento por medio de un procedimiento propio, eximiéndose de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. Ahí hay que ver el artículo 39 de este reglamento vamos a ver qué es el 39 de la ley de fortalecimiento al emprendimiento. Establece pues que las modificaciones conscientes o prórrogas, cambio de denominados, aumento y todo lo que con estas sociedades no se llevan, no van en la formalidad que llevan estas. Entonces esa es pregunta de examen. ¿Cuál de todas las sociedades, cuál es el fundamento legal de que las sociedades de emprendimiento no van en escritura pública? O puede ser la pregunta del fundamento legal de cuál de las sociedades no cumple con la solemnidad de constituirse en escritura pública. Entonces ahí no hay que decir quién es, sino hay que ir a buscar el fundamento legal. Y ese, pues, el fundamento legal en el Código de Comercio está en el artículo 16, que es en el que establece que estas no van a ir en escritura pública. Y el artículo 19 es el fundamento de por qué se hizo ese agregado en el Código de Comercio. En el caso de las aportaciones, pues aquí también está. Sí, Raúl. Nada, Raúl. Ok, Raúl. Sigamos, pues. Las aportaciones no dinerarias, que son los bienes que no consisten en dinero, pasan al dominio de la sociedad y se justipreciarán en la escritura constitutiva por el inventario previamente aceptado por los socios, el cual deberá de protocolizarse. Se recuerda que en la ley establece que se protocolizan todas aquellas cosas que sea petición de parte o aquellos que la ley establece. Esto es uno de los que la ley establece. El acta de matrimonio es otro que la ley establece que debe protocolizarse. Los documentos que la ley establece, algo así también está en lo de la definición del protocolo. Establece son las escrituras matrices, razones de legalización de firmas, protocolizaciones y todos aquellos documentos que la ley establece son estos parte de que es una protocolización. Son admisibles como aportaciones de bienes, los bienes muebles e inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad, factibilidad, costos, estimación de la promoción de la misma, siempre que fueran expresamente aceptados en su justipreciación. ¿Alguien sabe qué significa justipreciar? Justipreciar, nadie sabe qué es justipreciar. Noli. Muy bien. Justipreciar. Buenas noches. ¿Sí? Sería justipreciar podría ser como quedarse o el valor uno mismo o dar el valor a algo. Justipreciar es algo, Oli. Exacto. Algo que no tiene un valor, le vamos a asignar un valor, pero que es un precio justo. De ahí viene justipreciar, el precio justo. Es decir, que yo no voy a venir y decir que esta botella vale 1 millón, solo porque yo lo digo. Entonces, no, hay que comparar con otras similares y decir, no, la botella vale 10 quetzales, o 5 quetzales, o 2 quetzales. Eso es justipreciar, que yo le voy a asignar un precio justo. Tampoco voy a decir, esta botella vale 10 centavos, cuando sabemos que no es así. A eso se refiere. Y en el caso de las sociedades mercantiles hay que tomar en cuenta que solo decir yo soy responsable no lo hace socio. Tiene que aportar o dinero o no dinero o ser socio industrial. Situaciones especiales de constitución de sociedades, pues estas son situaciones que son atípicas. La primera es que en este caso aquí sí los cónyuges sí pueden constituirse entre sí y con terceros sociedades mercantiles. Aquí sí se pueden. El otro dice que no pueden entre ellos si no hay un tercero. En el Código de Comercio establece que sí se puede entre ellos y con un tercero.
Aquí no es condición válida que existan terceros. Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no tengan domicilio en Guatemala, podrán participar como socios o accionistas de sociedades de cualquier forma. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedades con sus representados mientras no hayan terminado la minoría de edad o incapacidad y estén aprobadas las cuentas de las tutelas y canceladas las garantías. Y la tercera, la sociedad con menores incapaces, podrán sus representantes constituir sociedad previa autorización judicial por utilidad comprobada y la responsabilidad se limita al monto de sus respectivas aportaciones. O sea, aquí no puede ser subsidiario para un menor de edad, no puede estar en una sociedad donde la responsabilidad sea subsidiaria. Es decir, que pierda no solo lo que aportó a la sociedad, sino todavía sus bienes. Eso no puede en un menor de edad. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué estamos en el 1 ustedes? Y ahora el fundamento de qué es lo que debe de tener la sociedad, el contrato de sociedad mercantil. La inscripción de las sociedades mercantiles será con base al testimonio respectivo que comprenderá. Todo esto tiene que tener el contrato mercantil. Forma de organización, denominación o razón social, nombre comercial si hubiera, domicilio, el de sus sucursales, objeto, plazo de duración, capital social, notario autorizante, órgano de administración, órganos de vigilancia si lo tuviere, más los que están. ¿Alguien tiene su código de notariado, por favor? Sí, licenciado. Puede leerme adelante el 42, es el testamento, ¿cierto? 42. Ahora. Formalidades especiales para testamento y otras escrituras. Léame, son las primeras 3 palabras. La escritura pública de testamento. Las primeras 3 palabras que me leyó al principio, del epígrafe, creo. Formalidades especiales. Hasta ahí. Para testamento. Estas son formalidades especiales. Eran las primeras 2 palabras. Ahora, ¿para quién? Para el testamento. En el 43, ¿quién está? Las escrituras de donación. Muy bien, el 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte. 45. El notario que autorice un testamento. 47, vámonos de una vez. La escritura pública de constitución de sociedad anónima. ¿El 46 de qué era? Solo para no ver si no me salté algo. La escritura constitutiva de sociedad. Ahí está. En el 46, ¿y cómo establece? ¿Qué establece? Léame las primeras líneas solo para oírlo, por favor. Artículo 46. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las demás estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá los siguientes. Ya. Entonces, vean, ahí establece, léalo otra vez, por favor, para que a todos nos quede claro, solo la primera parte. Artículo 46. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento. ¿Pausa? ¿Cuáles son esos requisitos necesarios para la validez del instrumento? ¿Qué artículo es? Artículos necesarios para la validez del instrumento. ¿Qué artículo es? Muy bien, Marvin. 29. Sigamos. Ahí anótale 29, Magda, porque usted sí está en la clase y Marvin que están ahí hablando, los demás no sé si andan ahí. Usted sí está porque está leyendo. Entonces, gracias. Arriba le anota 29. Luego, ¿qué dice? Y además de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda. Ahí tiene que remitirlo al Código Civil, si es sociedad civil, al artículo que le mencioné, el 700 algo, 43 o algo así. Y solo póngale ahí, ver Código Civil y ver Código de Comercio. Para el Código de Comercio está en el 337, parte de lo que necesitan tener. Entonces, este contrato tienen que ver ustedes
que cumpla lo del artículo 29, que cumpla lo del artículo 31, que cumpla lo del artículo 46, que cumpla lo del artículo 337 si es mercantil, o 743, creo que es 47 por ahí, si es civil. ¿De acuerdo? Pero esos son todas las sociedades a excepción de una. Vámonos al siguiente artículo, por favor, Magda. Artículo 47. La escritura de constitución de sociedad anónima. Siga. Además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener los siguientes. Pausa, pues. O sea que, además de lo estipulado en el artículo anterior, o sea que la sociedad anónima tiene que tener artículo 29, artículo 46 del Código 31, artículo 46 del Código de Notariado, artículo 47 del Código de Notariado, artículo 337 del Código de Comercio, porque esa sí es mercantil, más lo que en la ley del Código de Comercio establezca respecto a la sociedad anónima. Ojo entonces ahí a la hora de dar respuesta a su examen de qué les pueden preguntar de fundamento legal. Si el fundamento legal es, ¿cuál es el fundamento legal de los requisitos para la escritura de una sociedad? No estoy diciendo cuál, de una sociedad. Artículo 29 o artículo 29 y artículo 46 más los específicos de cada ley. Si ya les dicen qué requisitos generales o especiales son, entonces tienen que leer bien la pregunta para saber si me voy a ir al Código Civil, al Código de Notariado o al Código de Comercio. Este tema no es complejo, pero la forma de poder ahí con fundamentos legales puede ser erróneo si no leo bien lo que me están pidiendo. ¿Cuál sigue después en el 48, Magda? Licenciado, perdón. Artículo. O sea que si le piden fundamento específicamente de sociedad, uno tiene que detallar todos los artículos que usted mencionó. Si es solo uno, o sea, si le dicen, si por ejemplo le establecen cuál es el fundamento legal léame por favor los primeros 5, Magda Pretona, del artículo 47, ¿qué establece? 1. Los nombres generales y domicilios de los socios fundadores. 2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio que tome su denominación. 3. El capital de la compañía, el número, valores y clase de las acciones en que se divide. Las preferencias. Ajá, ahí se establece de preferentes y especiales, creo que dice, ¿no? Algo así establece. Las preferencias y en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones. Supóngase que la pregunta fuera, ¿cuál es el fundamento legal de que en la escritura de sociedad anónima debe de describirse las acciones preferentes? No se va a ir al Código de Comercio, porque ¿quién lo está estableciendo? El Código de Comercio solo establece objeto, plazo, capital. Entonces tienen que agarrar, yo les recomiendo que hagan esto. Se van ustedes a sus leyes, agarran el artículo 29 y lo pegan en un Excel, lo pueden hacer en un Word. Pego todo el enunciado del artículo 29. Luego hago divisiones. Artículo 31 lo pego completo porque ese es el mismo para cualquier escritura. Luego me voy, testamento, copio el 42, lo que está en el 43, 44, todo lo que tenga que ver con el testamento. Me voy al Código Civil y pongo lo que está en el Código Civil y empiezo a hacer una matriz otra vez, para que yo vaya viendo cómo dice una generalidad y me voy de lo más general a lo más específico, para saber bien cuál es el fundamento que me van a estar preguntando. Porque cada artículo, si no, no tendrías razón de ser. O sea, no se tendría razón de ser si el artículo 47 establece lo mismo que el artículo 337 y que el 447 de la sociedad civil. No tendría como razón de ser. Entonces, para saber cuál es la respuesta específica, tiene que leer bien esos artículos, María Gabriela. Ok, gracias. Si no, va a ser un gol. Ok, gracias. Ahora sí, sigamos pues, Magda, y vamos por el 48. ¿Qué establece el 48? Artículo 48. La escritura de sociedad en comandita debe contener. Siguiente artículo.
Artículo 49. La escritura en que se constituye hipoteca de cédulas deberá contener Muy bien. los siguientes requisitos. Siguiente artículo. Artículo 50 está derogado. Artículo 51. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Ah, no, ese ya es, creo que ese ya tiene un título, ¿no? Es otro título del Código de Sí, Notariado. título quinto, testigos. Ya no. Entonces, ¿de qué artículo a qué artículo le pedí favor que me fuera leyendo epígrafes, Magda Petrona? Perdone, licenciado, no lo escuché. ¿De qué artículo a qué artículo le pedí leer? Del 46. No, del 46 no fue. ¿Cuál fue el primero que le pedí favor? El 42, Lic. 42. 92, Lic. Del 42 hasta el 49 por ahí. Vale. Entonces tienen que hagan esa matriz es una buena técnica de estudio. Y si ustedes son de los que, es que mire, Lic, fíjese que a mí no se me quedan las cosas, ahí es donde viene lo de hacer cartelitos, que les van a hablar en los privados mucho de eso. Hace un cartelito y lo pega así como la figura que tengo aquí creo que este es el as. Sí, la carta del as. Entonces lo que hace usted, un cartelito, lo pega en la pared, así en grande, y usted ya tiene copiado, transcrito el artículo 29, artículo 31. Luego ya pongo, si es testamento, me voy al 42, lo que establece el Código Civil, me voy a lo que establece el Código Civil de obligaciones que debe de cumplir el testamento. Si hay otro artículo, otro código o algún otro lugar donde habla del testamento, lo anoto. Luego me voy con la sociedad. Sociedades en general es el 47. Luego ya voy. Si es una sociedad anónima, me voy al 48, más lo que establece el Código de Comercio de la sociedad anónima, más lo que puede establecer el Código el Código Civil. Si tiene alguna relación ahí entre algún artículo, lo anoto. Sociedad en comandita y así me voy. Sociedad de emprendimiento, me voy a la sociedad de emprendimiento y busco qué requisitos debe de tener cada una de las sociedades y cada una de las escrituras más fundamentales que ustedes pueden llegar a escribir, que serían las de sociedades y el testamento. Son los que tienen artículos específicos en su redacción, en el Código de Notariado y en las leyes respectivas. Perdón, ¿dudas con el ejercicio? ¿Dudas con el ejercicio? No, licenciado. Yo les recomiendo, de verdad, miren, esa estrategia, si cuando yo estudié para mi privado, alguien me la hubiese dicho, seguro la pongo en práctica. Pero la verdad es que a mí se me ocurrió, cuando pensé cómo pueden estudiar ellos todos los contratos, dije, se puede hacer una matriz que sea más sintética, porque hay otras matrices por ahí, hay una que se llama la tabla periódica de los contratos, pero es como más engorrosa, pero esta que ustedes hicieron es como más para estudiar, no para memorizar algo, sino para estudiar un tema. Sí, Arsenio, hablando de tablas periódicas. Dígame, Arsenio. Por error levanté la mano. Gracias. Y ahora le toca decir algo. ¿Por qué se llama Arsenio? Sigamos, pues, ya que no nos contestó la historia de su nombre. Sigamos, pues. En el artículo 34 está establecido el pacto leonino. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en la que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. Eso no es pacto leonino. Eso lo que corresponde a los socios preferentes. A eso se refiere. Pueden haber socios preferentes, socios especiales, que hay alguna razón por la que esas acciones se tienen ciertas preferencias sobre los otros, pero no es un pacto leonino porque todos van a recibir, todos reciben beneficios de la sociedad, pero los reciben en distintos tiempos, por ejemplo. A eso se refiere esto último párrafo y a eso se le llama son lo que se le denominan los socios preferentes.
Pues los derechos socios, que son los que establece el Código de Notariado y establecen los otros artículos que hemos visto y las otras leyes, pues esos son los derechos mínimos que usted le puede poner a escribir en su contrato. Ahí están los derechos contenidos del corporativo y derechos contenidos patrimoniales. Derechos contenidos corporativos es lo que le dan por ser un socio. Y los patrimoniales son en función del dinero que usted puede recibir por ser socio. A eso se refiere esos dos tipos de derechos. Pues ya están las prohibiciones, que no pueden hacer. Y luego pues ya tenemos los órganos en las sociedades mercantiles. Pues está el órgano de soberanía, el de administración y el de fiscalización. El órgano de soberanía son las asambleas generales, que son todos los accionistas, y las juntas generales es cuando no accionadas, así se denominan a los órganos superiores. Cuando yo hablo de un órgano de soberanía de una sociedad accionada, entonces estoy hablando de asambleas generales. Y cuando yo hablo de un órgano de soberanía de una sociedad que no es por acciones, por ejemplo la comandita simple, se le denomina no accionadas. El órgano del administrador puede ser que se trabaje con un administrador único, que es una sola persona quien administra, o un consejo de administradores, que es un conjunto de socios que se encarga de la administración. Y el órgano de fiscalización puede ser un conjunto de los propios socios o puede ser un externo. Dígame María Gabriela y luego dígame Magda Petrón. Nick, perdone, ¿podría regresar a la diapositiva? Eso no va a pasar. Eso sí no va a pasar. Pensé que era una pregunta. Magda. La misma petición, Lick. Solo porque me leyó Magda, les voy a hacer el favor. Porque participó. ¿Esta o la anterior? Esa, Lick, gracias. ¿Anterior no? Listo, Lick. Bueno, pues vamos entonces. Pues la junta a todos los accionistas. La junta totalitaria es una junta que quedará válidamente constituida cuando se cumplan 3 requisitos. No hay una convocatoria previa. De casualidad, todos están reunidos y se aprueba la agenda por unanimidad. Esa es una junta totalitaria. Y la asamblea totalitaria pueden reunirse cuando sí concurre la totalidad de accionistas, siempre que ningún accionista se opusiera a celebrarla y que la agenda sea aprobada unánimemente. ¿Cuál es la diferencia? En ambos es que en uno la junta totalitaria corresponde a las no accionadas y la asamblea totalitaria corresponde a las accionadas. Para darles una idea, supónganse que nosotros hacemos un convivio y decimos, ¿saben qué? Vamos a hacer el convivio de la empresa y invitemos a todos los socios. Y estando ahí todos los socios, resulta que Arsenio, que es nuestro administrador, dice, mire, fíjense ustedes socios que hay algo que tocar y es importantísimo. ¿Yo los convoqué para eso? No, porque la convocatoria era de convivio, no fue una convocatoria de reunión normal de la sociedad. Simplemente fue una invitación a todos para estar en el convivio. No fue una convocatoria relacionada con... o todos nos encontramos de casualidad, todos vamos siempre al mismo lugar a jugar tenis. Y ahí estamos todos ya, todos terminamos de hacer nuestro entreno, estamos sentados hablando de cómo nos fue el entreno. Y de repente Arsenio dice, mire, fíjense ustedes que hay un problema de la sociedad. Bueno, entonces no hay convocatoria, primera característica, no hay convocatoria. Segunda característica, ¿estamos todos de acuerdo de poder llevar a cabo esta reunión? Dice Alfredo, yo no mucho quiero, usted no quiero hablar de eso, mejor hagámosle una reunión. No se puede. Todos dicen, sí, estamos de acuerdo, sí, sí. Y lo tercero es que se hace una agenda ahí rápido y dice, bueno, la agenda es hablar sobre los puntos A, B y C. Todos estamos de acuerdo, hacemos la votación, todos estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo. Entonces se puede denominar una junta totalitaria o asamblea totalitaria. Si uno de esos 3 requisitos no se cumplen, entonces no es una junta totalitaria o asamblea totalitaria. Ahí está pues lo de la administración, cuando es administración conjunta, cómo se nombra el administrador, cómo se puede llegar a remover, y se formaliza en un acta notarial, que eso lo vimos cuando vimos notariado el anterior. Requisitos de escritura de la constitución de sociedad, pues los personales, están los socios y la sociedad, cuál es su nombre de cada una de las personas que comparecen, y está también pues la razón de la nominación social, nombre comercial, duración y objeto, eso está en el artículo 46 y 1730 para el Código Civil. Requisitos reales, el capital,
aportaciones, fondos de reserva, y funcional es el sistema, forma de administración, base de liquidación. Ahí está como para que tengan una idea. Miren, María Gabriela, como para que tengan una idea de qué pueden preguntar, de qué artículo, para que tengan una idea. Pero hay que leerlo, no va a confiarse solo en lo que está en la presentación, porque es muy arriesgado. Gracias. Obligaciones de la sociedad mercantil, pues para constituirla, lo mismo que el anterior, pactar honorarios, documento de identificación, boleta de depósito bancario. ¿Por qué en esta sociedad se necesita una boleta de depósito bancario? ¿Alguien recuerda? Es como la constancia que queda para el aporte, ¿no? Casi, Yamile, sí. Lo que sucede es que los aportes no se le entrega a una persona, sino se tiene que crear. Entonces se hace una carta, el notario le hace una carta a los socios, le dice, mire, le voy a hacer una carta para que al banco vaya y aperturen una cuenta donde esté que la sociedad está siendo creada, está en formación y se anota para que tengan un nombre, valga la redundancia, a nombre de la sociedad y puedan depositar el dinero ahí para que ya sea parte del dinero de la sociedad. Por eso es esa boleta. Posterior es testimonio especial, archivo general de protocolo, testimonio para el cliente multiplicado, uno para el registro mercantil, otro para el registro registro de la propiedad, si hay bienes inscritos, impuesto, testimonio especial de 2 por millar, de timbre notarial, testimonio de timbre fiscal de 250 quetzales. Quiero que vean la pregunta, no voy a leer el nombre para que no quede ahí mayor cosa, pero quiero que ustedes le respondan ahí a la persona que me preguntó. ¿Se puede utilizar una carta de pago como constancia de que hicieron el depósito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no, María Gabriela? Porque la carta de pago es una constancia que se saldó una deuda, no es una constancia de aportación. Muy bien, María Gabriela. No está aquí Rosy para anotar su nombre, pero yo le voy a escribir ahora a Rosy para ponerle ahí su nombre y que la tenga ahí en el banco de si le falta un punto, Dios la va a ayudar. Gracias, Lee. A ver, María Gabriela, ¿qué es usted? María Gabriela, sus apellidos. Hernández Cabrera. Es cuando estén ahí en la clase, saluden ustedes, porque yo solo los conozco de aquí, de iconito, pero en la clase, cuando me saluden, dígame, hola, soy fulanito. A excepción de mi amiga que no ha participado mucho, Silvestre, es la que más o menos ubico, pero porque ya me había hablado varias veces, tanto en clase y fuera, entonces por eso la ubico, pero de ahí hay varios que no sé que están aquí en clase y demás, y que sé que participan, pero de ahí no lo. Muy bien, estructura básica pues de la escritura. Fíjese que eso hablaba hoy con la niña que yo le doy clases. Hablábamos hoy y le decía yo, ¿cuál es la diferencia entre enojado y serio? Ahí les queda tarea, porque eso no es parte del curso, pero ahí les queda tarea. Pero no, enojado no soy serio, sí, pero enojado no soy. Si usted me saluda, le voy a contestar. No regaña, pero es por el bien suyo. La verdad es que no regaño, ¿sabe? Yo solo llevo más a la reflexión que regañar. No mucho me gusta regañar a la gente. No soy mucho de regañar. Soy más de que ¿saben qué sí trato de hacer? Y se los decía yo el año pasado a los que terminaron notariado, y creo que se los dije a los de notariado 3. Yo trato en toda la medida de mi humanidad y en lo posible que no sea tan arduo el camino como me fue para mí para llegar hasta donde puedo llegar a estar. Eso trato yo de hacer. Por eso es que les enfatizo cosas, por eso les digo, miren su privado. Por eso puede ser que sí les diga, no, presten atención, pregunten, hagan, porque al final, si no lo hacen, lo que va a pasar es que les va a costar como en algún momento me costó a mí muchas cosas. Entonces yo trato como, por ejemplo, para mí mercantil, para mi fase privada, era de los cursos que más miedo le tenía que me evaluaran. Peor todo esto de las sociedades y cómo se constituyen y todo eso para mí me generaba mucho estrés porque no lograba entenderlo hasta que al fin me senté todo un mes casi a sentarme a estudiar bien lo de mercantil
y fue donde mejor me fue. De las 3 áreas fue la que mejor me fue y era la que más miedo tenía. Pero ese es el objetivo al final. Si les llama la atención, no es por mala fe, al contrario, es por buena fe. Esto pues es similar al anterior, me lo voy a saltar. Y este cuadro, a este sí, miren, tómenle foto, porque este sí les va a servir para estudiar. Este es un cuadro, ustedes los pueden, yo no recuerdo si este cuadro yo lo construí o lo tomé, no me recuerdo si está en el libro de la Academia de Afán, en su libro de 1000 preguntas o en su libro de la fase privada, no me recuerdo. Sí, pero casi siempre yo tomo las ideas de algún libro y a veces le agrego y le modifico algunas cosas. Pero esto les sirve como para estudiar. Este es el resumen, digamos, de cómo identificar una sociedad mercantil, una sociedad civil, una asociación y una fundación. Si ustedes saben eso, para entrar a su privado, al menos ya defienden una pregunta y no confunden una fundación con una asociación o una sociedad civil. Importante es dónde se registran, quién los regula, si puede tener lucro o no tiene lucro, que era lo que me decía alguien ahí, que la diferencia era el lucro, pero vean la sociedad mercantil y la sociedad civil, ambas pueden tener lucro, la asociación no. Entonces, si usted dice, mire, vamos a hacer una junta de vecinos, una sociedad de vecinos, realmente no se podría, porque las asociaciones de vecinos, su principio es no lucrativo, porque lo que generan es para mantener limpias las áreas verdes y todo, que lo haga o no lo haga, ya son otros 20 pesos. La otra cosa importante es cómo se hacen llamar. Las sociedades mercantiles tienen denominación o razón social. Las sociedades civiles tienen razón o firma social. Las asociaciones razón social y la fundación razón social. El concepto de denominación y razón social tiene mucho que ver en la forma en que se estructuran. Por lo general, las razones sociales llevan inmersos nombres y apellidos de uno de los socios o de uno de los socios. Mientras que la denominación puede ser los nombres así como los pollos S.A. o cosas como esas, son como nombres más generales. Los otros son como nombres más, como un poco más hogareños, por decirlo así. Luego está lo de los cónyuges, si se pueden formar o no se pueden formar. En el caso pues de la sociedad civil sabemos que no, y en asociación y fundación no hay regulación. Bueno, esto se los voy a dar así en carácter de que les sirva para estudiar. Ese es todos los pasos para poder para poder formar una sociedad mercantil. Primero hay que hacer una búsqueda introspectiva, en lo que ustedes le toman foto, porque apuntes creo que casi nadie toma, pero hacer una búsqueda de investigación retrospectiva, obligatorio hacerlo, no lo van a dejar de hacer cuando ustedes ya laboren, porque la idea de esa búsqueda retrospectiva es evitar que hayan homónimos, porque usted no puede escribir una sociedad si ya existe, imagínese, y su cliente feliz con el nombre, pero como usted nunca hizo una búsqueda de investigación retrospectiva, resulta que usted, cuando ya está con la escritura, ya lo quiere ir a registrar, le dicen que no se puede, porque el nombre ya existe. Entonces, problema grave de notario, y ahí sí le pueden demandar por daños y perjuicios por una mala práctica. Luego de eso está lo de la apertura bancaria. Dígame, por favor, Luis Hendel. ¿Cómo está, Alex? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, usted es el amigo del pelo largo, ¿no? No. Sigo buscando al amigo del pelo largo porque no sé. Lo miro en clase, pero nunca lo miro aquí. Dígame, Luis Hendel. Fíjese que yo tengo ahí una duda. Lo del capital ¿de cuánto es? De 5 millones es, ¿verdad? Si no leo mal la cantidad. Sí. Pues sí. Ajá. O sea, 5 millones más el 8,5 por millar hasta 40,000. O sea, esos 8,5, el máximo de eso son los 40,000. O sea, o esa parte. O es desde ahí. No. Llega hasta los 40,000. Supongo que 40,000 no puede pasar esta cuestión. Esa es mi duda, Eric. Si pasa de 40,000 o es una cantidad diferente. Porque sí me formó duda. Porque no sé si esos 40,000 son otro impuesto diferente sobre los 8,5 sobre el capital de la sociedad. Sí. Es que mire, pues esto es como el impuesto sobre la renta. Usted ha visto que el impuesto sobre la renta está el del 5%, que es fijo, ¿no? Y está el del 7%, que es un valor fijo más un porcentaje sobre la diferencia de lo que exceda a los 30,000, si no estoy mal. Esto es similar. Entonces, si su capital es menor a los 499,000.99, usted solo paga de impuesto 30 por emisión de edictos, 200 de publicación de edictos y 20 centavos por cada
hoja de cada libro que usted inscriba. Pero si usted se pasa ese valor, usted va a pagar 5,000 o más, va a pagar 8.5 quetzales por cada millar sobre el monto hasta llegar a los 40,000 quetzales como máximo de pago del impuesto. Ok, gracias, muy amable. A eso se refiere esa parte. Ok, gracias, muy amable. Más los 150 de inscripción, más o sea, si usted es pequeño, al final es como decir una empresa pequeña, por eso tiene un capital pequeño, menos de 500,000 quetzales, menos de medio millón. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es una sociedad que para el legislador era considerada pequeña, no le vamos a cobrar un impuesto, por decirlo así. Solo le vamos a cobrar que pague edictos, publicaciones, emisiones y que pague por las hojas que le tenemos que sellar y autorizar. Pero si usted ya se pasa ese monto, quiere decir que usted tiene capital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cobrarle porque usted tiene capital. Ahí es el principio de proporcionalidad, ¿se recuerdan? En derecho tributario. ¿Qué establece el principio de proporcionalidad? Y también se ve en penal, por cierto. Licenciado, este principio indica que, vamos a ver, que el impuesto al que el sujeto pasivo, espérame. Bueno, voy a esperar que me lo diga Mari, voy a esperar a decir que me doy la respuesta y continúo. Entonces, ya que tenemos otorgada la escritura, otorgamos el acta de nombramiento. No puede ser antes, primero escritura, luego otorgamiento del acta de nombramiento. Sí. Luego ya llenamos un formulario del tipo de sociedad que vamos a inscribir, hacemos el pago en Ban Rural, lo presentamos en la ventanilla de sociedades y de ahí lo que va a hacer el registro es que lo califica, lo inscribe y emite un edicto para poder venir y ya hacer ver a las personas, hace la devolución en un plazo de 3 días y le entregan la patente, la cual tiene que pasar a que le sellen. Ustedes le adhieren un timbre fiscal, pero ese no lo inhabilitan ustedes, sino lo debe inhabilitar el registrador del registro mercantil. En su defecto, pues hay alguien ahí que dice que la puerta está sellando siempre. En este caso, sí, dígame, Marvin. Sí, perdón, es que no encontraba mi código. Pero yo recuerdo que este principio de proporcionalidad indica que todos deben de pagar según atendiendo a las manifestaciones de la riqueza. Así es como van a pagar en proporción a esa riqueza que tienen. Es correcto. Ahí es un ejemplo del principio de proporcionalidad, que para la ley establecía que menor a 500,000 quetzales no tiene dinero como para pagar impuestos, no le cobramos. Pero aquel que sí tiene dinero, como se pasa del tope, del techo para indicar que no tiene dinero, entonces a ese hay que cobrarle más. Por eso es que mucho guatemalteco tiene la típica frase, el que más gana, más paga impuestos, pues de los simples mortales que no hacen evasiones y demás, pero de ahí otros sabrá Dios, pero al menos si ustedes van viendo en conformidad, todo aquel que sobrepasa el salario mínimo, ya paga impuestos sobre la renta, ya paga otros impuestos que no paga, por ejemplo, el que tiene el salario mínimo. Inclusive, lo de la pensión alimenticia también afecta si ustedes exceden el salario mínimo. Muy bien. Si fuera un aumento de capital de la sociedad, pues ese es más fácil. Se tiene varias fases. Primero se hace una resolución del órgano correspondiente. El órgano correspondiente puede ser el órgano de soberanía o el órgano de administración, dependiendo a quién le asignen, para que emitan un dictamen, por decirlo así. Indica la forma y término que será el aumento o reducción. Emite una resolución y debe incluir cuánto es el monto de aumento o reducción. Cómo hacer ese pago en forma dineraria o no dineraria, el plazo que se va a pagar si fuera un aumento. Y luego de ello, pues ya empezamos, se emiten las nuevas acciones,
si es, por lo general son acciones, por ejemplo, si fueran de 100 por 10, se da el aumento de acuerdo a una escritura social, se da el aumento, emite suscripción, se hace el pago de las nuevas acciones y se emiten las nuevas acciones. Si es un aumento del valor nominal, o sea, del valor que ya se tenía establecido, se va a decir que se va a aumentar, entonces se hace un aumento del valor nominal, se pacta el aumento y se hace también el aumento del capital. Esa es la forma 2, que es como hacer el proceso interno, por decir así. Y luego, pues ya se otorga la escritura, se emite el testimonio, se hace el duplicado y se hace el registro. Y esta es como la forma ya ordenada, y es que tiene que haber, se convoca una asamblea extraordinaria, se emite un acta de resolución, que es la que decía el órgano administrativo, se hace la inscripción en el registro mercantil de esta acta, donde se hace constar que se va a hacer un aumento o disminución del capital, se deposita el dinero o se traslada o se hacen los traslativos de dominio para que aumente el capital, se fracciona la escritura, se emite el testimonio, se hace un duplicado, se manda al registro, el registro califica, el registro emite edictos, el registro publica edictos, razona testimonio y lo devuelve, y el notario da aviso de la acción de las nuevas emisiones, de la emisión de las nuevas acciones. Si fuera uno de, este es el de reducción, si mi memoria no me falla. Sí, este es de reducción. Se hace la convocatoria. La diferencia en el de aumento es que aquí sí se le notifica a los acreedores. Miren, en el anterior no se le notifica porque no les perjudica, pero en este sí les perjudica, porque entonces ya la sociedad, al reducir su capital, su capacidad de respuesta ante cualquier situación de contingencia se puede ver afectada. Por eso se le notifica a los acreedores, y todo el resto de pasos es muy similar. Y miren, esto es importante porque vean, se inscribe en el registro mercantil esta acta, el notario suscribe un acta notarial donde indica que van a pasar esto, se representa, se hace la inscripción y se registra acuerdo de reducción, se emiten los edictos, se publican los edictos, hasta que se hace la publicación de los edictos se puede hacer la escritura. ¿Por qué? Porque el objetivo, recuérdense que si reducen el capital de una sociedad, su valor en el mercado baja, y por lo tanto la respuesta que puede tener al momento de una quiebra se ve afectada porque ya no tienen el mismo capital. Imagínense que ellos tienen contratos por 200 millones, el capital que ellos tenían eran de 300 millones y reducen el capital a 10,000 quetzales, ya no tienen capacidad de respuesta, porque si pasa cualquier cosa, el capital ya no responde a cualquier compromiso. Por eso es importante hacer ese aviso a los acreedores, y por eso es que hasta después de que se publican los edictos se emite la escritura. Mientras tanto, ustedes no pueden elaborar la escritura y después hacer todo lo demás, no se puede. Aunque le digan, no, pero mira, hombre, haga la escritura, nadie va a alegar, no se puede. También las sociedades pues se pueden diluir y se pueden liquidar, se puede hacer una disolución parcial, por medio de una exclusión, se saca, por alguna razón se tiene que, un socio se excluye, o por una separación se pide que un socio se separe, o puede ser total cuando digan todos ya no queremos saber nada de la sociedad. En el caso de la liquidación puede ser parcial en el momento de la exclusión y la separación, y la liquidación puede ser total cuando se dé una disolución total. Ahora, ¿por qué existe disolución? Que esto es como cuando ustedes se mudan. Cuando ustedes se mudan, no entregan la llave y ahí que mire el señor, no, ustedes se mudan y ahí tienen que regresar, limpian la casa, la pintan, revisan que todo esté bien, dejan pagado el recibo de agua, de luz, etcétera. Son honestos, ¿no? Mira que todo esté nítido, y de ahí dice, mire señor, puede venir a revisar que todo esté en la casa para que usted pueda tomar, no ejecutar la garantía que yo le dejé, y ya le entrega la llave. Por eso es que se hace la liquidación, porque la disolución solo es decir, miren, ustedes ya no existimos, pero las responsabilidades hay que cumplirlas, y para eso sirve el proceso de liquidación. Muy bien, este es el proceso para poder hacerlo. El órgano de administración conoce la causa de la disolución, se hace un acta de donde están todos, se hace una convocatoria extraordinaria. Esta acta de notarial es para indicar de lo que está pasando, se hace la convocatoria, se emite un acta de la resolución. Aquí todos deciden si van a continuar o no van a continuar con la sociedad, qué camino van a hacer, notifican a todos los interesados, porque si van a cerrar la sociedad, todos tenemos que saber qué pasó. Se suscribe el acta notarial, donde se acuerda ya la liquidación y se va a nombrar quién es el liquidador. Se inscribe al registro mercantil, el registro mercantil recibe el acta, hace la inscripción, emite edictos y los publica. Se presenta al registro mercantil todo el expediente para que lo califique, emite edictos, y ya entonces el registro razona los testimonios donde indican que se va a diluir.
inicia el proceso de liquidación. En el proceso de liquidación, pues se presenta el registro mercantil, cómo van a liquidarlo, se registra, se emite un edicto, se convoca a una asamblea para aprobar la balanza general, cómo quedamos, qué debemos, qué no debemos, se emite el acta de resolución, se presenta el registro mercantil, el registro la califica, el registro la emite edictos, luego se presenta el registro mercantil, un memorial solicitando la anotación de la sociedad para decir que ya se fue liquidada, emite una anotación de liquidación y procede a la cancelación de la sociedad. Les digo algo, pero no se van a asustar. Sí, sí. Eso sí. te lo tienen que saber de memoria para el examen privado. Así, de memoria. Ahora, ¿qué no puede Pensé pasar? que ya habían notas. No, las notas por ahí andan, pero ya van. Recuerda que el viernes se vencen las 2 semanas, si mi memoria no me falla. Además que recuerda que el protocolo va a estar calificado. Cuando ustedes estudien esto, háganlo como que fuera una historia, para que sea más fácil de quedárseles. Ay, miren, pues, es que cuando pasa, así como que contaron la novela a alguien le están contando la novela, así se les va a quedar. Ustedes empiezan me tengo que memorizar. ¿De qué iba primero el registro mercantil? Debo presentar yo el acta de la convocatoria donde dijeron que aceptaban toda la liquidación y luego que tenía que hacer publicación de edictos. No, la publicación de edictos no va. Va. Entonces, y empiezan como a querer memorizarlo, no se les va a quedar. Es más fácil que lo que hagan ustedes es como el contable. Al final, mire, pues que dice que la sociedad ya no va a funcionar. Entonces, para que ya no funcione, tiene que haber una notificación. Ya que sea una notificación, hay que contarle a todos los socios porque ellos están interesados. Hay que llamar después a los acreedores y hacerles saber también. Y luego de eso, pues, hacemos un acta donde ya notificamos a todos y que todos están enterados de que ya quebramos. Ahora hay que hacerlo en el registro mercantil. El registro mercantil le pide a uno que se haga con ciertos documentos, que eso sí hay que memorizarlos. Luego el registro mercantil califica, hace emisión de edictos, publica y hasta ahí. Entonces podemos hacer una escritura donde se diga que se va a funcionar, se va a hacer lo que corresponde. Luego de ello, pues ya se hace otra vez una publicación de edictos para que todos estén enterados que ya sucedió. Si fuera una cancelación donde una sociedad ya no va a continuar, entonces no solo hay que hacer ese proceso, sino hay que liquidarlo. Para liquidarlo, pues es alguien que se va a encargar de ver cómo quedó lo positivo y lo negativo, luego hacer un balance para ver si estamos muy positivos o muy negativos. Se registra en el registro mercantil, califica, hace la publicación de ese balance y luego de ello, pues se procede a recibir la liquidación y se da por cerrada la sociedad. Si se dan cuenta, son como ideas de que para que no les afecte. Las sociedades también se pueden fusionar y las fusiones pueden ser por absorción. Hay 2 sociedades y una que se queda con la otra. Ejemplo, ¿saben cuándo pasó eso mucho? Algunos tal vez no habían nacido, pero pasó mucho eso en el 2006, cuando muchos bancos, que fue el caos del banco, Bancafé quiebra, mucha gente perdió la vida porque tenía todos sus ahorros en Bancafé y se quitaron la vida porque perdieron mucho dinero. Otras personas no hubo forma de recuperarse de lo de Bancafé. Entonces hay bancos que dicen, no, mire, el banco se llamaba tal y pasó toda la cartera, pasa al banco. Acaba de pasar con un banco, si mi memoria no me falla, no sé qué banco, creo que el banco, no sé si fue el Reformado, no el Reformado, creo que ya dijiste, el Agromercantil tampoco, no fue ese. Inmobiliario. ¿Qué banco que acaba de pasar? ¿Cuál? El inmobiliario. El inmobiliario fue el que acaba de cerrar operaciones, ¿cierto? Fueron absorbidas por el Cuscatlán. Que cambió a Cuscatlán, sí. Esa es una absorción. ¿Por qué? Porque ya el otro no existe. La integración se da con todos los bancos que actualmente están. GIT Continental, antes era el Banco GIT y el Banco Continental, y ahora se llama Banco GIT Continental. Banco Agromercantil, antes era el Banco del Agro, antes era el Banco Mercantil y ahora se llama Banco Agromercantil. Entonces, todos esos que tienen 2 nombres, y que dicen, ¿por qué se llaman así? Porque en su momento, en ese año 2006, hicieron integraciones. La decisión de una sociedad es cuando hay un desprendimiento. Estaba la sociedad y decimos vamos a tener un hijito y sale el hijito, a eso se le llama una escisión en una sociedad. Y pues este es el proceso. Para fusionarse, pues otra vez convocatoria, se emite un acta de resolución, se notifica a todos los interesados, se da una posición juicio sumario y entonces se lleva al notario, suscribe el acta donde acordaron la fusión. Y de ahí para adelante es el mismo proceso similar. Hay que presentarlo al registro mercantil, se emiten edictos, ya que se emitieron los edictos, entonces se emite la escritura, se presenta, se hace un registro, se vuelven a emitir, se hace la razón y entonces ya se recoge el testimonio y luego ya se emite un edicto público para dar aviso al final de que ya hubo una fusión. Ese es el proceso que tuvieron que haber hecho la sociedad que se fusionó.
Y las sociedades también se pueden transformar. Y la transformación se da cuando se cambia una sociedad de un tipo. Supónganse que era una sociedad de emprendimiento y quiere llamarse ahora una sociedad anónima, que la misma ley lo establece, a partir de cierto capital debe tomar otra figura. A eso es a lo que le llamamos una transformación de sociedades. Y el procedimiento pues es más o menos similar a los que hemos estado viendo. Y eso sobre los conceptos de las sociedades. Sí, hay que estudiarlo bien. Les recomiendo, si ustedes quieren entender derecho mercantil, hay unos libros del licenciado Paz. Esos libros están enfocados para aprender derecho mercantil, pero enfocados para ciencias jurídicas, no para ciencias jurídicas y sociales, sino están enfocados para los estudiantes de ciencias económicas. Y la verdad es que él es bastante claro para poder desarrollarlo, y tiene muchos ejemplos y cosas como esas que les pueden servir. Y con las fotos que ha tomado, todos estos esquemas sí los hice yo, todos los dibujitos, y esas son cosas que hice a mano en su momento. Yo las hacía a mano y después los fui transcribiendo para manera más, ya como para usarlo en una clase. Pero yo usaba dibujitos porque me permitían relacionar pasos con dibujos. Por eso es que está lo de el micrófono, porque eso es el de la cosa de altoparlante, porque eso para mí era una convocatoria, la campanita porque hay que notificar, el documento eso donde están escribiendo es un acta, la personita es el notario, y algunos otros cuadritos son como ya referencia a lo que estaba haciendo, califican, por eso hay un checklist, registro de edictos, son unos edictos, una foto de edictos y así. Yo fui buscando relaciones de imágenes que me permitieran a mí, al momento de querer repetirlo todo, relacionarlo de alguna manera. Es una buena estrategia que les puede servir para poder ustedes aprobar su examen privado. Y esto ya hicieron ustedes en la tarea, entonces la verdad es que no hay mucho que sacar, pero este es todo el objeto, es lo más importante de las sociedades, que delimiten bien, escriban bien cómo es el objeto, para que no vaya a resultar que la sociedad que ustedes están creando tenga limitaciones y que digan, no, pero es que mire, yo quería que la sociedad vender perros, pero usted solo me puso que yo podía únicamente vender carros, por ejemplo, o algo similar. Ahí sí tienen que ser muy amplios y descriptivos para que la sociedad pueda cumplir con todo. Ahora se hace de manera virtual estos procesos, entonces eso les puede permitir hacerlo. ¿Alguna pregunta o duda? Dudas, preguntas, todo está en la escritura, pero ustedes ya lo vivieron en carne propia, entonces no hay más que hacer. Sí, dígame, Evelyn, pues por eso ustedes no van a comer una manzana que me regalaron. Sí, buenas noches. Bueno, mi consulta es que ya en la práctica surgen un montón de dudas, pero con respecto al capital, yo no logro entender la diferencia entre capital autorizado, suscrito y pagado. No sé si usted me pueda más o menos orientar ahí. Yo iba a decir que yo tampoco, pero la verdad es que es bien complicado. Otra vez, recuérdeme, el suscrito, el pagado y el autorizado, ¿cierto? Sí, exacto. Empezamos por el más fácil. El pagado es el que los accionistas ya dieron el dinero. Ese es el pagado. El suscrito es el que se estima se puede tener. Y el autorizado es el máximo al que se puede llegar. Usted ha visto que, por ejemplo, supónganse que a veces ponen capitales muy altos, pero esos capitales no se han pagado. Entonces, ellos suscribieron con 10,000, pero les autorizaron 20,000, pero solo han pagado 1,000. Esas son las tres formas de... Pero ellos tienen, váyase... ¿Tiene su código de comercio? Ojo, para el examen tiene que haber el código de comercio. Yo no se le va a olvidar. Con su permiso, seguiré comiendo la manzana. Perdón, Lick, yo ahorita no tengo el código a la mano por la situación de que no estoy recibiendo en calle la clase. Disculpe.
Ay, Dios mío. ¿Alguien tiene el código de comercio para que le ayudemos a Evelyn? Sí, licenciado. Vámonos al artículo. Como en el 50, ¿qué hay en el artículo 50? Artículo 50, daño grave. El código de comercio. Código de comercio. Artículo 50, daño grave. Ah, ya. Léame el título de ese. A ver, 50, no, creo que es que. No creo que no es tan lejos. 24, 26, 28. No, 28 creo que es de los tipos de sociedad. 28, aportación de créditos y acciones. 26 de. ¿En qué sociedad estamos ahí? Sociedades mercantiles. Ajá. Pero ¿qué sociedad es el título? Porque cada sociedad tiene un título. Está en el capítulo 2 de las secciones de las sociedades mercantiles, disposiciones generales, y está el artículo 28, aportación de créditos y acciones. Sí, sigamos hasta el 35. 35, utilidades no causadas. Pero voy a tener que abrir mi código de comercio. Uno que sea en línea, porque si no, nunca lo vamos a encontrar. Es que está como por ahí, pero. Sí. Ahí está. Todavía no está tan perdido. Artículo 86 establece sobre la sociedad anónima, 87 denominación, 88 capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Entonces, si ellos tienen 10,000 quetzales, lo más que ellos pueden emitir en acciones son 10,000 quetzales. El capital suscrito, el capital autorizado podrá estar el total o parcialmente suscrito, es lo que yo le decía, no todo va a estar pagado. Es suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. El capital suscrito, en el momento de suscribirse, acciones, es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. El capital pagado mínimo al iniciar la sociedad anónima debe ser por lo menos de 5,000 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El autorizado es el tope, de ahí usted no puede pasarse. El suscrito es con el que usted puede llegar a empezar, pero no todo está pagado. Y el pagado es el capital que ya sí específicamente está en la cuenta bancaria de la sociedad. ¿Queda ahí clara la idea? Está bien. Muchas gracias. Sí, es que es algo confuso. Está bien, sí, está bien. Una consulta. Sí. Una consulta adicional con respecto a lo que está afecto a impuesto, es el capital autorizado, nada más, ¿verdad? Que es el máximo. Entiendo, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ay, ya nos pasamos del tiempo, ustedes, yo estoy aquí de más. ¿Alguna otra pregunta? Si no, el día lunes, ¿sí me escuchan o se quedó trabado usted? Sí, lo escuchamos. Bueno. El día lunes tenemos clase presencial. Si
Si se logra terminar de calificar los prontuarios, el lunes hacemos la entrega, pero tenemos que publicar. Si no hemos publicado nada, no van a estar escribiendo ni preguntando, mire, ¿cuándo van a devolver los prontuarios? Porque entonces quiere decir que si no se devuelven el lunes, se devuelven el miércoles. Pero no pasamos de esta semana que viene para que podamos devolverlo. ¿Qué les pedimos encarecidamente? No vayan a faltar cuando se publique. Si se publica el domingo, lunes se entregan prontuarios, no falten porque de verdad esos trabajos después es muy difícil andarlos llevando y trayendo, no es como los exámenes, digámoslo así, porque pesan un montón, entonces cumplan con asistir a la clase para poder recibirlo. Perdón que lo Sí. interrumpa, ¿será que se van a dar clases el lunes? Como por el Momento sí, no han dicho nada contrario. Ah, muy El bien. asueto cayó sábado y no han dicho nada al respecto. A veces lo dan viernes. Correcto, algunas instituciones lo trasladaron para viernes. Ujú. Pero hay que estar atentos a lo que indiquen. Si dan el lunes, entonces digo, el miércoles ahí están los prontuarios ya listos. ¿Estamos? Muy bien, los dejo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Gracias ahí por las participaciones. Si algo me gusta es que participen de verdad, aunque ahí su componente sea me regaña mucho, pero prefiero muchas veces que participen a que no participen, porque en la clase cuando no participan, hasta para mí, se vuelven un poco más tediosas y cansadas que cuando ustedes participan. Sus preguntas siempre enriquecen la clase, sí que no dejen de hacerlo en lo que nos queda. Pasan feliz noche y es un gusto saludarles. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Licenciado. Gracias, licenciado.